Ya les abrí el micrófono porque ya les abrí el micrófono en el chat. Buenos días. Hola, doctora. Buenos días. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien ustedes? Bien, doctora. Qué bueno. Voy a dejar por acá mi teléfono, Iván, te lo encargo. Bueno, ayer dimos la información, pero la doy nuevamente. Tenemos en la ciudad 560 casos confirmados de COVID-19, 697 casos sospechosos, 1,382 casos descartados y lamentablemente 19 defunciones. Es importante que somos la entidad que más casos tiene, pero también es importante que se sepa que entre una cuarta y una tercera parte, estamos viendo esta información, no son residentes de la ciudad, sino que vienen a los hospitales de la Ciudad de México, a los distintos hospitales, Institutos Nacionales de Salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Federal y Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de los hospitalizados siguen actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En nuestros hospitales solo hasta la fecha confirmados hemos tenido un caso. De las llamadas de Locatel, SMS 51515 y que han entrado por internet, se han atendido 226,355 usuarios, han completado el tamizaje o los cuestionarios 170,156, de ahí se han identificado 1,585 casos sospechosos, han sido canalizados 194 al 911 y ha habido 5 traslados directamente de Locatel al 911, aunque ya ha habido más traslados de personas que han llamado directamente al 911, esa parte la vamos a incorporar en la información a partir del día de hoy. Y hemos entregado kits médicos y de apoyo medicinal y de apoyo alimentario a 1,227 familias. Entonces, esta es la información que tenemos al día de hoy. Estamos esperando que en los próximos días se incrementen el número de casos que entran a los hospitales de la ciudad. Hoy voy personalmente al comando central que instaló el Gobierno de México para poder tener una mayor coordinación con las distintas instituciones de salud de la ciudad y del Estado de México. ¿Y qué otra información les tenemos? Si nos pasa la información de CEMOVI, de la Secretaría de Movilidad. Esta es la información de el número de vehículos que transitan en la Ciudad de México. Tenemos en el gris lo que es normalmente la movilidad, en el verde la primera semana del 17 al 22 de marzo que se declaró formalmente una serie de medidas aquí en la Ciudad de México, y la tercera semana, que es la semana que pasó, que está en una línea negra. Como ven, ha ido disminuyendo en todos los casos, aunque el domingo tuvimos un pico alrededor del mediodía, el día de ayer. Entonces, hacer un llamado de nuevo, la mejor manera de evitar que haya casos en los hospitales es quedándose en casa, hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía. Ha habido pues, realmente un comportamiento, yo diría, muy bueno de la ciudadanía, de los habitantes de la Ciudad de México. Lo agradecemos, pero pues pedimos que sea todavía mayor. Hemos estado hablando con las tiendas de autoservicio, van a
poner mucho más medidas de control dentro de de las tiendas de autoservicio, de los supermercados, para llevar a cabo la sana distancia. Igual en las tiendas más pequeñas estamos también hablando con ellos para que haya estas medidas. Y en el caso de transporte público, si me lo ponen, tenemos hasta el viernes, no está actualizado, pero hasta el viernes que ustedes lo conozcan. Esta es la disminución, la primera diapositiva que ustedes ven de su lado izquierdo es el metro, que ha habido una disminución constante. Mientras más abajo vaya esta línea, pues hay mayor disminución. Después sigue el Metrobús, que ha tenido una reducción de más del 60%. En el caso del metro es del 60%, Metrobús más del 60%, en el tren ligero también más del 60% de reducción, trolebús casi 70%, RTP es menor, es del 50% más o menos, Ecobici también una reducción importante, y después nos ha compartido el Estado de México y el ferrocarril suburbano sus datos. Mexibus también ha tenido una reducción importante, el Mexicable, aunque menor, y el ferrocarril suburbano pues prácticamente del 80%. Entonces, estos son los datos de movimientos en la ciudad. Seguimos insistiendo de nuevo a quedarse en casa, es la medida preventiva más importante que podamos tener para poder disminuir la curva de contagios y que haya menor número de personas en las calles de la ciudad y que haya menor número de personas congruentemente en los hospitales de la Ciudad de México. Igual la Secretaría de Gobierno nos va a platicar el número de establecimientos que se han cerrado en el centro, que ha habido mucha colaboración de los centros de negocios mercantiles en el centro de la Ciudad de México. Nos va a platicar ahora la Secretaría de Gobierno. Y sé que me van a preguntar el tema del policía que sale hoy en los medios. La Secretaría de Salud está por emitir un comunicado. Ellos hicieron una revisión puntual de este caso, entonces ya les llegará un boletín y estará posteriormente la Secretaría de Salud para contestar alguna pregunta, no aquí en la conferencia. Se quedó haciendo algunos temas, pero en los distintos medios de comunicación. Entonces, Rosy Celia. Gracias, muy buenos días. Me permito informar que casi el 93.92% de los establecimientos mercantiles en el primer cuadro de la Ciudad de México se encuentran ya cerrados. Todos los días se realizan visitas de supervisión a dichos giros con el fin de verificar que estén cumpliendo con las medidas dispuestas por la contingencia de la pandemia COVID-19 y que refiere que solo podrán permanecer dando servicios los que vendan alimentos, bancos, farmacias y todas las cuestiones esenciales. En los recorridos que lleva a cabo la Secretaría de Gobierno, en compañía del Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Autoridad del Centro Histórico, se ha constatado que paulatinamente los comercios con vocación distinta a la de los alimentos han ido cerrando. Sin embargo, todos los días se realizan estas inspecciones para invitar a los comerciantes a acatar las medidas que obliga la emergencia sanitaria. De 2.670 establecimientos visitados entre 32 calles principales de esta zona el día de ayer, el 93.2% ya no registra actividad, 2.334, y el resto aún ofrecen servicios. De estos últimos, 151 corresponden a las actividades esenciales establecidas por el gobierno de la ciudad, que es, como ya se dijo antes, alimentación, venta de medicamentos y bancarios. En tanto, las 336 todavía siguen ofreciendo sus servicios, en consecuencia que diariamente se les está conminando a acatar la medida que pretende, lo único que pretende es evitar los contagios del virus.
De las 32 calles que se visitan día a día, se encuentran República del Salvador, por ejemplo, con 183 negocios cerrados, Tacuba con 161, Corregidora con 189, Pino Suárez con 147, igual República de Uruguay, República de Brasil, Madero, Regina. Cabe destacar que en estas calles hay comercios también considerados como esenciales. Y es muy importante destacar, reconocer, como lo dijo la jefa de gobierno, la respuesta de los establecimientos comerciales del centro histórico, que ha sido ejemplar en su mayoría y con mucha disposición a colaborar con las autoridades que en esta situación. Señalar que se continuará con estas visitas, conminando a los comercios que no tienen actividad esencial que se apeguen al llamado oficial. Gracias. Listo, pues ya igual les pasan las gráficas en un momento para que las puedan tener ustedes. Adelante. Iniciamos con una de preguntas y respuestas. Raúl Adorno, de Revido en la Red. Buenos días, doctora. Buenos días. Mire, pues ya nos había comentado algo de que van a emitir un mensaje a la Secretaría de Salud, pero yo sí quisiera preguntarle básicamente la cuestión de que se había descartado ya por la misma Secretaría de Salud que después de los 14 días que habían pasado del Viva Latino, mucho más tiempo por supuesto, se había descartado cualquier posibilidad de un contagio. Sin embargo, pues el policía estuvo trabajando precisamente ahí en el evento y yo quisiera saber si no hay riesgo de que pudiera venir un contagio masivo a partir de esta situación. Sí, ya pasaron 22 días del concierto. Ya debería en todo caso de haberse manifestado que hubiera habido mucho más contagios relacionados con este evento. Tenemos el caso de nuestro compañero policía, que aprovecho para enviar un saludo solidario, apoyo y todo nuestro solidaridad a la familia. Él asistió en efecto al concierto, pero fue 11 días, él tuvo una serie de manifestaciones de salud y fue hasta 11 días después que entró al hospital, ya lo van a ver ustedes en el boletín. Entonces, pudo haber sido distintos momentos que él tuvo, pero ya, como debe ser en todos los casos, sin ocultar absolutamente nada, dar exactamente cuál fue el trabajo que desempeñó nuestro compañero policía, desde ese momento hasta el momento en que él ingresa al hospital. Entonces, nuestra solidaridad, apoyo a la familia y los detalles de cómo estuvo y demás, ya platicados inclusive con la propia familia, los dará a conocer la Secretaría de Salud, porque pues, es importante que se haga una revisión en este caso y ya conoceríamos muchos casos como este, dado que ya pasaron pues, prácticamente 22 días desde ese día. Y los contagios se dan en promedio a los 5 días más o menos. Ese es el promedio internacional que se plantea. Entonces, pero la Secretaría de Salud pues tiene que hacer la revisión muy especial de este caso, ¿no? Entonces, por eso ellos son los que tienen que informar y ya estarán lanzando un boletín. Y decirles también, hay 9 compañeros nuestros, policías que han sido diagnosticados con COVID-19 de distintas áreas diferentes a esta. 2 de ellos están hospitalizados y pues todo el apoyo que requieran las familias. Doctora, viene, según el subsecretario López-Gatell, viene la parte más difícil de precisamente esta pandemia. El gobierno capitalino está preparado tanto económica como ya con la infraestructura, con el equipamiento para hacer frente, pues no sé, ojalá y me equivoque, pero que pudieran presentarse miles de casos. Sí, la Ciudad de México tiene una capacidad hospitalaria muy importante, quizá la capacidad hospitalaria más importante de toda la República, y no solo es el gobierno de la ciudad. Nosotros estamos en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, con el IMSS, con el ISSSTE, que son los que más capacidad hospitalaria tienen, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, en este caso también la Defensa, la Secretaría de Marina, que tuvimos oportunidad
de visitar instalaciones de estas dos grandes instituciones. Ellos además están ampliando sus capacidades, están contratando médicos y la propia capacidad del gobierno de la ciudad en 3 hospitales y un pediátrico. Entonces, el día de hoy voy a asistir personalmente al Comando Central, que es donde es a nivel nacional, pero hoy vamos a hablar particularmente de la zona metropolitana del Valle de México, y tiene que haber una coordinación muy estrecha de estas instituciones. Estas instituciones se abren en estos casos de epidemias, en donde reciben a sus derechohabientes, pero pueden recibir algún otro paciente que no sea derechohabiente. Entonces, la coordinación de en dónde se van a recibir, en qué hospitales, cómo se van a atender, cuántos ventiladores tiene cada institución, etcétera, etcétera, que tiene que ser una coordinación pues de mando central o comando central, como le llaman, pues casi de minuto a minuto. No solamente es la ciudad, sino todas las instituciones. Y hay un trabajo coordinado con ellos y se están fortaleciendo todas las instituciones, porque se espera que el mayor pico de contagio o de personas hospitalizadas sea hacia finales de este mes. Eso es lo que dicen todos los modelos epidemiológicos. Doctora, obviamente por la pandemia, por la emergencia, se está canalizando el mayor esfuerzo precisamente a combatir la pandemia. Pero ¿qué pasa con las demás enfermedades? ¿Se está descuidando esta situación de las demás enfermedades? Sobre todo porque se hablaba precisamente de saturación en los servicios que daba el gobierno capitalino, bueno, el sector salud. ¿Qué es lo que pasa con las demás enfermedades? ¿Se está atendiendo? ¿Se está descuidando? ¿Cuál es la situación? Por eso la estrategia, en cualquier país la tiene así, en una epidemia, es que haya hospitales que se dedican especialmente a atender estos casos. Si se requiere ampliar la capacidad hospitalaria, en este caso el presidente dispuso el plan de N3 y dispuso también el plan Marina, y si se requiriera más, pues se van tomando más hospitales. Pero por eso se definen hospitales dedicados especialmente a COVID-19, para que los otros hospitales, los otros centros de salud sigan atendiendo las enfermedades. Y como es las enfermedades normales, digamos, que se atienden normalmente. Y lo que ocurre en estos casos es que muchas cirugías que no eran de urgencia, que estaban programadas, pues se van posponiendo para poder atender la epidemia. Eso es un plan estratégico que se tiene definido y que ocurre en todos los países, y lo que se busca pues son estas medidas preventivas para que no para evitar que se tengan que seguir ampliando más hospitales, y entonces las medidas preventivas nos ayudan a ir controlando pues de mejor manera el número de enfermos de acuerdo con la capacidad hospitalaria. ¿No hay un descuido con las demás atenciones, las demás enfermedades? Pues hay un mayor compromiso, porque finalmente son el mismo número de hospitales, aunque entra plan de N3, Marina, y muchas de las cirugías que estaban programadas pues se van posponiendo para poder atender la emergencia. Por último, doctora, ayer el presidente habló de que recibió un sector salud a nivel federal, obviamente, en ruinas. ¿Cuál es la situación que prevalece actualmente en el sector salud aquí en la Ciudad de México? En un diagnóstico que hicieron al principio de su gobierno, también hablaban de una situación muy difícil. ¿Qué se ha hecho para mejorar estas condiciones en el sector salud aquí en la Ciudad de México? Y muchas gracias. Si recuerdan, nosotros el año pasado una parte fundamental se orientó a los centros de salud. Se abrieron los centros de salud para atender los fines de semana y los días festivos que antes no atendían, y se hizo el mejoramiento de alrededor de 12 centros de salud. Se está construyendo el Hospital Topilejo y ahora iniciará en su momento el Hospital Coajimalpa. En el caso de los hospitales, como ustedes saben, este año íbamos a destinar una buena parte de los recursos a los hospitales, equipamiento médico y contratación de médicos especialistas, enfermeros, enfermeras. Ese era el programa que estábamos llevando a cabo, y en ese programa es que entra la epidemia. Entonces se va a buscar atender de la mejor manera y con adquisiciones que se hicieron principalmente a partir de finales del mes de febrero. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, y pues coordinándonos con todas las instituciones de salud para poder atender de la mejor manera a todas aquellas personas que van a enfermar gravemente. Hay que recordar que un porcentaje muy importante, lo dice todos los días el doctor López-Gatell,
se curan en su casa. Es decir, a muchísimas personas que se enferman de COVID-19 pueden llevarla en su casa, sobre todo personas que no tienen condiciones preexistentes o que no tienen cierta edad. Lo pueden llevar en su casa y para eso es el apoyo que les estamos llevando a su casa. Entonces es muy importante recordar que las personas que tienen los síntomas deben permanecer en su casa con su familia, si es que ya tuvieron contactos, y llamar a los contactos para que puedan encerrarse 14 días. Además, pues de todo el aislamiento social que se está generando a partir de esta política de quédate en casa. Entonces, es una situación excepcional, extraordinaria, es una pandemia internacional y el objetivo es que no llegue tanta gente a los hospitales y por eso este programa del SMS, de la atención en Locatel, ya están participando 100 médicos más en Locatel, que están atendiendo en los distintos turnos. Se está llamando a las personas que se habían llamado previamente. Y es importante decirles, hoy se adquirieron celulares para que el médico pueda hacer una videollamada con la persona, si es que la persona tiene también celular y no llama desde su teléfono particular, para que se pueda ver la característica de la persona y poder conocer los síntomas de mejor manera. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Sí, buenas tardes, doctora. Primero quisiera preguntarle, luego del plan económico que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, si su gobierno va a replicar algunas de estas medidas, sobre todo lo que tiene que ver con disminución de salarios y no aguinaldos, o alguna otra medida que haya anunciado ayer el presidente de la República, por favor. Sí, el sábado planteé que iba yo a donar 2 meses de mi salario. Hice un llamado a todos los funcionarios públicos, una excelente respuesta. Entonces vamos a hacer esta plataforma de la que les platiqué en una parte voluntaria y estamos buscando otros esquemas también que nos permitan pues disminuir recursos de otras áreas para poder hacer un mayor programa de austeridad que nos permita, por un lado, atender todas las necesidades del sector salud, del gobierno de la ciudad, y al mismo tiempo generar distintos programas también de apoyo al empleo que también estamos desarrollando y que en su momento vamos a informar para poder fortalecer el programa que ayer anunció el presidente de la República. Pero no se contempla entonces disminuir salarios de altos funcionarios, doctora. En este momento es más bien la donación y estamos viendo lo del aguinaldo, a ver cómo se plantea, y lo más importante pues es que no haya ninguna afectación a la contratación de los nuevos médicos que estamos haciendo y que haya todos los recursos disponibles y prácticamente todos los funcionarios, o ha habido una gran aceptación de los funcionarios de hacer lo mismo. De hecho, muchos diputados plantearon lo mismo, estamos viendo de qué manera ellos podrían aportar a un fondo. Entonces, en estos días les vamos a informar y darles, ayer del cálculo que teníamos, yo originalmente había planteado 20 millones de pesos, ayer con lo que recibimos de muchos de los funcionarios estamos en 50 millones de pesos y esto puede llegar todavía inclusive a 100 millones de pesos de mucha gente que está aportando. Entonces, se haría una parte de acuerdo con cada uno de los funcionarios y estamos viendo el tema de los aguinaldos. Pero lo más importante aquí es que haya un apoyo directo de los funcionarios, que además todos los servidores públicos han dicho que están en total acuerdo de hacerlo de esta manera. Doctora, por otro lado, se ha informado que ha habido médicos en el país que han rechazado participar en este tema de atención al COVID porque son población de riesgo por su edad y por enfermedades crónicas. Yo quisiera preguntarle en la Ciudad de México qué porcentaje de médicos no están participando en esta atención y si con la contratación que están pensando de hacer de más médicos se va a poder cubrir la demanda que se requiere para la atención de casos de COVID, sobre todo porque se calcula que en 2 semanas lleguemos a la fase 3 de la pandemia, doctora, por favor. Sí, es justo lo que comentaba hace un ratito que contestaba Raúl. El tema aquí es que la ciudad
tiene una capacidad hospitalaria del IMSS, del ISSSTE, de los Institutos Nacionales de Salud, de la propia Secretaría de Salud. Solamente el Hospital General de México tiene alrededor de 800 camas, por ejemplo. Nosotros en el Belisario Domínguez tenemos 140 camas. Entonces, esa es la diferencia en la capacidad hospitalaria. Entonces, aquellos que es igual en todos los estados, todas las instituciones están cooperando. De nuestro lado, evidentemente, todas las personas que tengan diabetes o que tengan condiciones preexistentes, pues evidentemente estamos buscando que se vayan a sus casas porque son los más vulnerables. Y de muchos otros médicos mayores de 60, de ellos mismos está surgiendo de manera voluntaria poder seguir participando y estar pues en esta epidemia logrando atender a todos. Ok. Doctora, regresando un poquito al tema anterior, cancelar el aguinaldo no va en detrimento de las prestaciones laborales de todos los trabajadores. O sea, estamos hablando de los altos funcionarios, para que todos los trabajadores de base, de nómina 8, todos que sepan, ellos no hay ninguna afectación de ningún tipo. Estamos hablando de los altos funcionarios públicos solamente, no estamos hablando de la base trabajadora, ni nómina 8, ni honorarios, sino sencillamente de los, ya tenemos aquí un organillero, sino sencillamente de los altos funcionarios públicos, ¿no? Y ellos tienen que firmar, por eso lo estamos haciendo de manera voluntaria, no es un decreto de la jefa de gobierno, sino es de manera voluntaria y es a los altos funcionarios públicos. Alejandro, tu micrófono. Alejandro. Listo. Ahí está. No. Otra vez, Alex, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí. Listo. Ok, perdóneme. Decía la secretaria de Gobierno que 336 de establecimientos comerciales del centro histórico se mantienen abiertos y que no son de actividades esenciales y se les ha estado conminando a que cierren, ¿no? Entiendo que cada día. Preguntarles si no tienen contemplado imponer sanciones si continúan en esta decisión de seguir abriendo sus establecimientos. Sería lo último. Gracias. Sí se tiene contemplado. El INVEA, primero va la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, nos hemos dividido la ciudad por tramos, también las propias alcaldías. Se hace un primer llamado por si no estaban enterados. De no ser así, llega el INVEA y hace un apercibimiento sin multa. Y de seguir, entonces sí ya entramos al cierre del negocio con la sanción que corresponda. Sí. Siguiente pregunta de Jorge Almazán de Milenio. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Preguntarle precisamente en ese sentido de pues los negocios que se han cerrado. De hecho, ha habido y ya están habiendo diversas manifestaciones de los empleados de esos negocios que lamentablemente los han corrido, no solamente les han quitado el empleo. Que esto que cuando termine toda esta situación, se apoyará a esos negocios que no están apoyando a esos empleados, porque va a pasar lo mismo con las grandes empresas, van a pedir que el gobierno las rescate, en este caso el gobierno de la ciudad. Si no se ayuda a los empleados, ustedes como gobierno están dispuestos a ayudar a esos negocios que no lo hicieron con su gente. El principal apoyo que estamos dando es a las familias, por eso el apoyo que dimos a niños y niñas a través de la tarjeta de Mi Beca para Empezar, de útiles escolares, que este mes fue pues un promedio de 830 pesos a cada una, que ayuda pues para un apoyo alimentario por niño y niña. El apoyo que estamos dando de microcréditos, hoy se va a hacer una revisión de todos los que están enviando sus solicitudes de microcréditos y ya con esta revisión ya les podemos dar un avance de cuánto se lleva. Y a las grandes empresas pues lo que se está pidiendo es que su mayor contribución sea para mantener a los trabajadores, a las trabajadoras dentro de la nómina, que no haya ninguna persona que sea corrida de su trabajo. Esto tiene un fundamento legal, lo explicó la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, Luisa María Alcalde,
Y evidentemente, pues aquellos grandes empresas que comiencen a hacer despidos, pues también no habrá apoyo por parte del gobierno, ni mucho menos, sino al revés, ¿no? También pues vamos a ver quiénes han sido empresas solidarias y quiénes no han sido empresas solidarias con sus trabajadores. Y repito nuevamente, pues tienen que cumplirlo porque es la ley, ¿no? Y si no, apoyaremos a los trabajadores a las demandas laborales que tengan que hacer a través de la Procuraduría del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Doctora, en el tema de, bueno, pues la cuestión esta que decía López-Gatell ayer, como ya lo mencionaron los compañeros, ¿aguantará la Ciudad de México sin gente por lo menos de aquí a junio? Pues es el llamado que estamos haciendo. Esta es una responsabilidad de todos y todas. No es una decisión que se tome de manera autoritaria, sino sencillamente es lo que se tiene que hacer para evitar mayores decesos y evitar una escalada en donde no podamos atender en los hospitales de la ciudad a las personas que se enferman. Entonces es una medida pues de una emergencia sanitaria global, internacional, y pues estamos buscando apoyar de la mejor manera. Sabemos que es una situación difícil y pues ahí vamos a seguir insistiendo. Todo lo que se tenga que insistir es responsabilidad de la jefa de gobierno, del gobierno de la ciudad, orientar a las políticas que está marcando la Secretaría de Salud para evitar más contagios en esta crisis epidémica mundial, esta pandemia mundial que está viviendo no solo México, sino pues prácticamente todos los países del mundo. Finalmente, doctora, en cuestión, le preguntaba la semana pasada respecto de los servicios funerarios, el apoyo que iba a dar. Aparte de esto, que bueno, hasta donde tengo entendido, ya no se estaba platicando con las agencias funerarias precisamente para poder lograr esto, pero hay mucha gente que su religión no les permite incineración. ¿Hay suficientes cementerios? ¿Hay algún plan para esta situación? Porque pues finalmente, pues aunque las reglas dicen que tendrían que incinerar el cuerpo, pues mucha gente no va a querer por la misma situación religiosa. Sí, hay un grupo de trabajo que tenemos con el consejero jurídico, la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, obviamente, viendo todos estos temas, y si quieren en algún momento que puedan pues explicar este tema, que no es fácil, no es sencillo, pero que de todas maneras tenemos que normar después de ver pues muchas cosas que han pasado en otros países y que tenemos que estar atentos pues a todo. Continuamos con Selene Velasco de Reforma. Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Selene. Muchas gracias. Primero quisiera saber si nos puede precisar, por favor, cuántos contactos tuvo el policía fallecido. Usted menciona que hay algunos que están en descanso, otros que están hospitalizados, pero de estos, ¿cuántos estuvieron con él? ¿Quiénes están en cuarentena a partir de este caso? Sí, si gustan, en el boletín viene eso. Es la Secretaría de Salud. Sí lo tengo, pero creo que le corresponde a la Secretaría de Salud informarlo, y a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, de sus compañeros de sector, con quién estuvo, cuál era el cargo que tenía nuestro compañero policía, y son ellos quienes van a estar informando de este tema. A ellos les corresponde, y como dice ahí el presidente de la República, hay unas partes que nos corresponden a quienes estamos al frente, obviamente con toda responsabilidad, y hay otra parte de información que le corresponde a cada una de las áreas. Lamentablemente desde ayer hemos insistido con Salud y Seguridad Ciudadana esos detalles y no nos los han entregado. Hoy se los entregan. Hoy se los entregan, es obligación nuestra, toda la transparencia y todo el conocimiento, que lo tenga ustedes, los medios de comunicación, que lo tenga la ciudadanía, que lo conozcan. Ayer se estaban haciendo todas las revisiones, los protocolos que siguió la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hablando con la familia y todos los contactos que tuvo. Entonces el día de hoy pueden darles todo el boletín y cualquier cosa pues que puedan tener información de parte de la Secretaría de Salud directamente. En general, entonces todos ellos nos van a indicar los elementos que se encuentran en cuarentena, quiénes estuvieron en contacto con él y quiénes se han contagiado de otras maneras. ¿Cómo es que se contagian? Si, según el boletín que nos comparten,
dice que desafortunadamente pudo haberse contagiado en otro lado que no es el Vive Latino. Entonces, ¿en qué zonas? Si ellos no tienen antecedentes de viaje y fue antes, fue después, ahí cómo está para entender la situación. Sí, es justamente lo que tiene que revisar o lo que revisó ya la Secretaría de Salud para que ustedes tengan toda la información. No vamos a esconder absolutamente nada y que ustedes tengan la información de qué día. Y la otra parte importante, y es pues parte en donde tenemos que tener mucha responsabilidad. Los policías, las policías de la Ciudad de México pues están por su trabajo en sacrificio, yo diría, y responsabilidad ante toda la ciudadanía todo el día afuera. Ellos tienen un trabajo que no pueden abandonar. Entonces, a ellos les estamos dando todos los apoyos que requieran. Está ahí el secretario de Seguridad Ciudadana, algunos de ellos inclusive ya tienen el tapabocas, que no es obligatorio para toda la población, pero que ellos lo deben de tener. Y en el momento que hay una persona, repito, hay 9 elementos de la policía que están sospechosos, no todos se les ha hecho la prueba, se les está haciendo, 2 de ellos están en hospitales y se sigue el protocolo. Todas las personas que estuvieron en contacto con ellos tienen que retirarse de sus labores con todo el apoyo que normalmente tienen. Doctora, y también para preguntarle, usted menciona que también va a haber un retiro de aguinaldo en altos funcionarios. ¿Puede especificarnos a quiénes se refiere y en qué figura jurídica se está sustentando? Porque aunque ellos sean altos funcionarios, también la ley del trabajo los protege y les da el aguinaldo como un derecho laboral. Entonces, ¿de qué manera va a sustentar legalmente que se les retire esta prestación? A ver, dije que es probable lo del aguinaldo. En este momento, lo que es 100% seguro es que la jefa de gobierno dona 2 meses de su salario. Yo lo voy a afirmar, es un tema voluntario. A partir de que hice el llamado, prácticamente todos los secretarios, o más bien todos los secretarios y secretarias y una buena parte de los directores generales dijeron que estaban dispuestos a donar 1 mes. Algunos, en mi caso por ejemplo, yo ya no tengo hijos chicos, entonces ya no tengo algunos gastos que tienen familias que tienen hijos más pequeños, entonces muchos dicen dono 1 mes, entonces estamos buscando un esquema en donde de manera voluntaria ellos lo firmarían sin ninguna presión, porque además hay mucha solidaridad y están dispuestos a hacerlo, si es 1 mes o si es una parte del aguinaldo, de tal manera que, o todo el aguinaldo, de tal manera que sea algo formal. Hay que decir que yo el otro día di mi ingreso quincenal, ahora mismo se los doy. A diferencia del gobierno federal, los salarios del gobierno de la ciudad son alrededor de 30% o menos de lo que tienen de ingreso el gobierno federal, los directores generales, los secretarios, las secretarias. Entonces, hay una donación de manera voluntaria de los altos funcionarios. Quien no lo quiera hacer, no lo va a hacer. Nadie los va a obligar, pero estoy segura que muchos lo van a hacer porque de manera solidaria saben que si hay muchas familias de la ciudad que están sufriendo por este cierre de negocios, por esta disminución de personas en la calle, pues nosotros también tenemos que ser solidarios y poner parte de nuestro ingreso para que se pueda contratar a los médicos y médicas que van a estar ayudándonos en este periodo. Entonces, a lo que usted se refiere es más bien a que hace el llamado a que donen el aguinaldo si desean o si desean que sea parte de su salario. Quien no quiera hacerlo no lo va a hacer, no se puede hacer por decreto, por la ley del trabajo, pero estoy segura por la cantidad de mensajes que tuve el mismo día que lo presenté, inclusive les digo, diputados, diputadas quieren también hacer donaciones, entonces estamos viendo si hay alguna fundación y transparencia, si es que alguna persona quiere donar parte de sus ingresos, pues para llevar de una mejor manera esta crisis y atender sobre todo la parte de servicios médicos. Y doctora, también quisiera preguntarle, el día de ayer el presidente López Obrador explicó pues su plan económico, sin embargo dejó de lado a las pequeñas empresas y usted había dicho que después de que el gobierno federal dijera qué iba a pasar con las pequeñas empresas se sumaría, sin embargo no hubo ningún anuncio. ¿Ustedes de qué manera apoyarán a las pequeñas empresas? Sí, anunció el presidente 100,000 créditos el día de ayer. Nosotros tenemos un acuerdo con Nafinsa en donde
Hay créditos con un mayor porcentaje, estamos viendo con ellos si va a haber algún cambio y anunciaríamos en todo caso un incremento de este convenio que tenemos con NAFIN para poder apoyar a más empresas en la ciudad, pero nuestra visión es la misma que la del presidente. Creemos que tenemos que apoyar a las familias, tenemos que apoyar a la gente, la que menos tiene, la que siempre sufre cuando hay estas crisis, y que sea ahora quienes menos sufran y al mismo tiempo poder apoyar a la microempresa con los créditos que ya están mencionados, y también un esquema que en el momento que acabe esta crisis sanitaria podemos recuperar de mejor manera el empleo. Ustedes saben que nosotros dimos un permiso especial para todas las obras que se van a realizar en Paseo de la Reforma. Estas obras nosotros tenemos estimado que representan más o menos 250,000 trabajadores al año. Lo hicimos en Reforma porque muchas de estas obras no tienen conflicto vecinal. No se trata de abrir de nuevo como era antes, sino en aquellos lugares donde no hay problema con los vecinos, y en las otras con la consulta vecinal que planteamos a través de el impacto ambiental que ya se había dicho, etcétera. Entonces, esperemos que se reactive el sector de la construcción en la ciudad una vez que salgamos de la crisis sanitaria, particularmente en aquellas zonas en donde no hay problemas vecinales. Entonces, es esta parte, la parte de los microcréditos, el apoyo que podamos obtener mayor de NAFIN a través de lo mismo que está dando el Gobierno de México, y el apoyo que estamos dando directamente a las familias a partir del apoyo de Mi Beca para Empezar. Sin embargo, esto no va hacia las pequeñas empresas y realmente entonces le están apostando a los programas sociales, más créditos y empleos en la industria de la construcción después de la pandemia, pero ¿y los desempleados y las pequeñas empresas que quiebren? No, las pequeñas empresas es esto que te digo de NAFIN, que estamos viendo y ya lo anunciaremos, una vez que veamos con NAFINSA si hay alguna acción especial por parte del Gobierno de México, y tenemos que salir entre todos. Aquí es una parte en donde todos tenemos que comprometernos, la gran empresa, el gobierno de la ciudad tiene recursos limitados para poder seguir dando los apoyos, pero hasta donde nos alcance vamos a seguirlos dando, y sobre todo pues a quien más lo necesita, es lo más importante. Doctora, y por último, pues me gustaría que nos precisara qué materiales o qué es lo que se estaría comprando con estos 50 millones de pesos aproximadamente que prevén reunir, y del equipo de origen chino que llega a México, ¿cuánto le tocará o qué le tocará exactamente a la Ciudad de México para los hospitales reconvertidos? Sí. En el primer caso, la mayor parte de lo que estamos donando de nuestros salarios, que por cierto son 39,182, lo que yo recibo de manera quincenal, 78,365 pesos mensuales. Un secretario federal gana alrededor de 107,000 pesos mensuales, por la reducción de los salarios, ¿no? Por otro lado, en el caso de los apoyos que ha estado trabajando de manera muy, muy importante el canciller, justamente por eso voy hoy a la reunión del Comando Central para ver cómo va a ir surtiéndose todos los hospitales. Ya hay un programa en eso y nosotros les vamos a informar cuál es la adquisición que nosotros hemos hecho y cómo entramos a este programa de reconversión de hospitales que van a atender a todos los enfermos graves de COVID. Gracias. Continuamos con Óscar Santillán del Big Data. Hola doctora, buen día. Preguntarle, a ver si tienen también algún plan para reactivar el turismo después de que pase esta emergencia sanitaria. Es un sector muy importante de la capital, ¿y cuándo se anunciaría? Sí tenemos un programa, se está trabajando con Secretaría de Cultura, con la Cámara Nacional de Comercio y Turismo. Entonces, la idea es que una vez que termine la contingencia, pues se puedan desplegar una serie de festivales, acciones, etcétera, que permitan pues regresar el turismo a la Ciudad de México.
Muchos de y más los, o menos cuándo contemplan muchos de los anunciar? festivales que se iban a realizar en esta época, inclusive exposiciones y algunas otras cosas que eran parte del plan turístico de la ciudad, pues se van a posponer para una vez que termine la contingencia. Y también preguntarle, hoy se publica un acuerdo en la Gaceta oficial donde autorizan como canales oficiales de comunicación medios remotos tecnológicos, ¿no? Digamos como Zoom o Skype. Han habido algunas quejas de ciertas personas de que en estas plataformas se ha dado robo de datos personales. Digamos, ¿ustedes qué medidas de ciberseguridad van a emplear para utilizar estas herramientas en el gobierno capitalino? Sí, la DIP es quien desarrolla estos protocolos. No sé, aquí estamos usando Zoom o Webex. Zoom. Ahí pues hay una parte de plataformas comerciales, otras que son plataformas abiertas y pues ahí es la DIP quien está viendo esto del cuidado de los datos, ¿no? Entonces les voy a pedir a ellos que les puedan explicar con más detalle la ciberseguridad que estamos siguiendo. Y pues como muchas de las licitaciones continúan, tanto de obra pública como de adquisiciones, algunas de ellas se van a hacer en plataforma, otras se hacen en espacios donde se pueda guardar sana distancia, pero por muchas de estas razones se tuvo que sacar este acuerdo para poder validar pues las reuniones a distancia. Y por cierto, ya por último, ¿cómo van a transparentar las compras de gobierno, digamos, en el marco de la pandemia? Porque, digamos, a nivel federal tenemos Compranet, donde, digamos, se puede dar un seguimiento de estas compras, pero en la ciudad, digamos, no existen este mecanismo. Entonces, ¿cómo se van a poder seguir estas compras? Sí, hay una plataforma donde ustedes van a poder tener toda la información de todo lo que se ha adquirido hasta la fecha y lo que se está adquiriendo. ¿Cuándo va a estar lista esta plataforma? Esta misma semana tiene que estar lista. Gracias. Última pregunta de Atalo Mata de Grupo Imagen. Sí, hola doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oiga, ¿ya determinaron si la persona que se desvaneció, recordará usted, frente a la central de autobuses del norte el viernes pasado, tiene o no COVID y a dónde fue trasladada, por favor? Te lo damos ahora, no lo tengo en este momento, pero te lo damos. Ok. Viendo la transmisión de la Pasión de Cristo el Domingo de Ramos, es decir, el día de ayer, se vio que en la participación de 40 actores en escena a puerta cerrada, sí había roce e interacción entre los actores, se tocaban, se lloraba en el regazo, etcétera. ¿Se van a ir adecuando algunas otras medidas para evitar esos contactos físicos? Sí, pues en la medida de lo posible lo vamos a hacer. La verdad es que yo quiero hacer un gran reconocimiento a los habitantes de Iztapalapa, porque pues es una situación muy especial y hubo una gran cooperación de quien realiza esta ceremonia y al mismo tiempo pues de los habitantes y pues a ellos se les va a dar también seguimiento por cualquier tema, ¿no? Pero realmente pues hubo muchísima cooperación de su parte y pues ya habrá momento cuando regresemos de la epidemia para que también pueda haber una procesión de agradecimiento como lo mencionamos en su momento. ¿Pero sí hubo muchas cosas que se pueden corregir todavía? Sí, algunas pues estamos platicando con ellos, también la alcaldesa de Iztapalapa y también a todos ellos, cualquier persona que tuviera algún problema, algún síntoma, pues va a estar en contacto permanente con nosotros. Muy bien. Por último, ¿se sabe en dónde podrían haberse contagiado estos 9 policías de los que habla para saber si fue en una colonia específica o en una zona de la ciudad o una alcaldía en especial, doctora? Sí, algunos son del mismo sector, otros son de otros sectores. Particularmente, bueno, ya les van a dar la información, ahí el secretario de Seguridad, algunos son compañeros que se contagiaron entre ellos. Entonces ya les van a dar toda la información y si están siguiendo todos los protocolos, si tienen algún síntoma de inmediato se les aísla a ellos, a sus compañeros y habla con la familia. Gracias. Concluimos. Y nuestro mayor reconocimiento, la verdad, tanto a todos los elementos, hombres y mujeres de la Policía de la Ciudad de México que
están pues en este momento cuidándonos y al mismo tiempo también particularmente a todo el sector salud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes. Gracias.